Si mi reseña de Rise of Skywalker fue difícil de hacer, este vídeo lo es más, pero no por las mismas razones. Mientras que el primero fue complicado por cómo de odiosa se hacía esa película y las distintas complicaciones que tuve a la hora de editar, este libro, cuyo título es El Enlazador Definitivo, fue escrito por uno de mis suscriptores. De hecho, fue él mismo quien me hizo una donación muy generosa para que lo lea y lo critique. Y esto me pone en una situación muy delicada porque... ¿cómo le dices a un suscriptor que ha apoyado mucho el canal y que vino con ilusión para que lea su obra que su libro es malo? No quiero ir a destruirlo como otras cosas que he reseñado porque esto es un trabajo hecho con ilusión. Pero tampoco puedo ser muy permisivo y dejar pasar errores grandes, porque eso sería hipócrita y me dejaría como alguien deshonesto. Así que quiero utilizar este vídeo como una forma de aconsejar tanto al escritor de este libro como a cualquiera que esté interesado en empezar a escribir sobre algunos temas básicos que deben fortalecer si no quieren fracasar muy duramente. Para empezar, voy a hacer una aclaración importante. No soy escritor. Lo único que yo he escrito son cosas que por determinadas razones no he podido terminar y que se quedan para mí. Así que tampoco lo toméis como los consejos de un profesional. Esto es algo que digo como alguien que disfruta de la lectura desde pequeño y de alguien que critica cosas, que es de lo que va este canal. Esta historia consiste en las andanzas de varios personajes, cada uno con sus propios objetivos, que se ven envueltos en una serie de eventos en medio de una guerra, lo cual de entrada se ve bien. Me molan mucho las historias que se cuentan a través de la visión de varios personajes en lugares distintos. Es una buena forma de contar historias, especialmente cuando estas se dan en un mundo de fantasía, pues da pie a que podamos ver distintos lugares, distintas culturas y distintas visiones de un mismo mundo, sin necesidad de perder el tiempo con viajes. Este estilo lo podemos ver, por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego, además de que en casos de conflicto como aquí mismo, sirve para humanizar a ambos bandos, aunque no ayuda que constantemente veamos a gente de uno de esos bandos hablando de los otros como seres inferiores y hablando sobre cómo deberían exterminarlos. Es más, cuando vemos las distintas perspectivas, podemos ver cómo se trata de dar a cada cultura su personalidad y su estilo propio. Ahora, aquí tenemos un problema, y es que el world building se hace un tanto confuso. Diría que es por un lado porque las descripciones no están hechas de la mejor manera, pero ya llegaremos a eso. Y por otro, se le ha intentado dar un toque particular combinando varias épocas. El mundo parece ser una mezcla de Edad Media con una era victoriana, además de que parece que hay un lugar donde la tecnología es incluso más avanzada que en la nuestra, viendo que utilizan herramientas como hologramas y demás. La cosa es que esta mezcla está hecha de una forma muy... rara. Por ejemplo, hay un país que extrae mucho metal y que es capaz de crear lanzallamas y armas de fuego, pero también usan arcos y máquinas de asedio de madera, material que tienen que comprar a otro país, lo cual es, como acabo de decir, raro. ¿Cómo es posible que sea el país con más metales el que necesita utilizar máquinas de madera? Sobre todo cuando el país vecino que les suministra la madera y les compra los metales tiene acorazados. No tiene mucho sentido. Lo lógico sería que la nación que manejase un recurso en abundancia fuese el que mejor lo sepa usar. Luego hay otras ideas que podrían sumarle a lo anacrónico, como una máquina de vapor que parece ir más orientada a una época de revolución industrial. Vamos, que este mundo parece más como si estos lugares hubiesen caído desde portales temporales. No da la impresión de que sea una civilización que ha ido evolucionando, lo cual no quiere decir que no se puedan juntar elementos de distintas épocas en la misma historia. A fin de cuentas estamos hablando de fantasía, pero hay que hacer que se fusionen. Tienen que sentirse como parte de un mismo mundo, o si no van a sentirse fuera de lugar. Ahora, antes de hablar de los personajes, quiero advertir que no terminé el libro, principalmente por tiempo, ya que no conseguía sacar lo suficiente y no quería retrasar este vídeo eternamente, que ya me lo habían encargado hacía mucho, y también porque este libro tiene dos errores mayoritarios que hacen que sea irrelevante lo que ocurra más adelante. Pero igual quiero que esto esté presente porque no voy a poder hablar demasiado de estos personajes, porque al no ver mucho más allá de la mitad del libro, desconozco la evolución que podrían tener con el tiempo. Pero algo de lo que sí puedo hablar es de su presentación y de las conversaciones que tienen. La historia se narra desde un total de 4 perspectivas: el rey de uno de los países en guerra, el príncipe del país enemigo, un asesino de este segundo país y unos soldados de un tercero que están investigando cosas.
Y la verdad, creo que en este caso se podría eliminar alguno. Y no lo digo porque me parezcan horribles. Como digo, habría que ver su evolución. Pero lo que ocurre aquí es que este libro consta de 13 episodios, y 5 son introductorios. Literalmente, salvo el primero, que sería un prólogo muy corto, pero aún sacándolo, estaríamos hablando de que un tercio del libro son solo introducciones mediante capítulos muy largos en los que apenas pasa nada, porque la mayor parte de estos capítulos son los personajes hablando y cometiendo uno de los errores más grandes del libro: mandarse a la mierda el muestra no cuentes. Los diálogos de estos capítulos están cargadísimos de pura exposición metida a presión. Diálogos condenadamente largos, donde los personajes se la pasan hablando de cosas que ya todos ellos saben, de una forma muy artificial. Y eso es un problema muy serio. Para eso casi te compensa que sea el narrador el que dé estos datos, porque de lo contrario vas a tener muchos problemas. Los personajes no se van a sentir reales porque nadie habla así, el ritmo se va a ver muy comprometido porque se va a sentir como una conversación demasiado larga y sin mucho sentido, y cualquier inversión por parte del lector se va a ir al carajo, porque va a parecer que los personajes no están teniendo una conversación entre ellos, sino que están explicándoles cosas a los que estén leyendo. Y a no ser que tu protagonista se llame Deadpool, eso no va a quedar bien. Esto es más notoso en la primera introducción, donde literalmente hay una conversación entre el rey, una sirvienta y un soldado, donde se la pasan hablando sobre cómo funciona el reino. Y esto hace mucho daño, porque opaca una posible conversación más interesante que podría estarse dando, donde el rey habla sobre cómo está sobrepasado por sus responsabilidades que adquirió hace muy poco tiempo, cuando fue elegido como gobernante, porque aparentemente en este reino eligen por votación al rey. Tío, al final le hicieron caso al pueblerino de los caballeros de la mesa cuadrada. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática. Pero en lugar de eso tenemos diálogos y diálogos de exposición, que vale que introducen ideas que se ven interesantes, como que el agua que utilizan para sus motores de vapor ha sido contaminada y no saben por qué, lo cual abre un misterio y posibles conflictos a futuro. Podría ser alguien del reino saboteándolos, o el país vecino, y también hay gente dentro del reino que asegura que es una maldición. De nuevo, es interesante, pero se tendría que haber introducido de otra forma, no mediante dos personajes repitiéndose el uno al otro lo que ya saben. Eso deja a un lado lo importante, que es la introducción del personaje, y hace que no sepas nada del mismo. El único caso donde aprendes algo sobre los personajes durante estas introducciones es en el caso del príncipe del segundo país, porque su introducción trata mucho más sobre los personajes, aunque también hay bastante exposición. Y de hecho se da otro error que tiene que ver mucho con esto, pero no es exactamente lo mismo, y es en cómo trata a los personajes de entrada, rusheando las historias y los dramas de cada uno y tratando de contarte de qué iban al momento de aparecer, lo cual hace que parezca más exposición, como esta escena donde dos chicas discuten. Su historia consiste en que eran amigas y rivales en una academia, pero una de ellas tuvo un accidente con un experimento y se le jodió el cerebro, dejándola en un estado de fumada que no le permite ser tan buena en lo suyo como solía ser, lo que hace que su amiga esté ofuscada porque siente que ha perdido a su rival, una de sus principales motivaciones para mejorar, lo cual es un drama interesante. En su primera aparición, esta amiga estalla y empieza a contar todo esto, la otra le dice que tranqui y la amiga se calma y acepta que quizá debería tomárselo con más calma. Esto debería haber sido un desarrollo a través de varios capítulos, mostrando poco a poco las inquietudes de cada una, hasta el momento en el que estallase y entre unas cosas y otras aprendiese a sobrellevarlo. Lanzar todo esto de golpe lo que hace es que se sienta como alguien resumiéndote una historia. Además de que al darse en este momento, consigue que a los lectores no les importe un carajo, porque no conocemos de nada a estas dos, y por lo tanto no podemos meternos en su drama. Y en general no está funcionando, porque a los personajes hay que darles tiempo para que puedan darse a conocer. No puedes meter toda su historia en una introducción. Para que quede más claro, vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo bien. Canción de Hielo y Fuego, o mejor la serie de Juego de Tronos, que es lo que conocerá más gente. En esta historia conocemos a Jaime Lannister, quien se presenta como un capullo pretencioso odiado por muchos, quienes lo acusan de romper sus juramentos al haber matado al rey que se suponía debía proteger. Cuando vi morir al rey loco, lo recordé riendo mientras vuestro padre ardía. Y me pareció justicia. Pero según va avanzando la historia,
vemos cosas que nos hacen pensar que no es tan simple. Jaime es el único que se preocupa por su hermano, a quien todos detestan. Cuando lucha contra Ned Stark y un soldado ataca por la espalda a este, Jaime reacciona golpeando al soldado. Luego, al cabo de un tiempo, tenemos una conversación donde, cuando le recuerdan sus votos de caballero, este empieza a cuestionarlos, dejando ver que no es tan sencillo mantenerlos, y dejando ver también que su historia y su personaje podría ser más de lo que parece. ¿Y si tu padre desprecia al rey? ¿Y si el rey masacra a los inocentes? Hasta que finalmente, en la temporada 3, vemos esta escena tan espectacular donde por fin escuchamos su versión y descubrimos que la razón por la que rompió el juramento de proteger a su rey fue porque este pretendía matar montones de inocentes, y que cuando Ned Stark, ese hombre tan honorable que conocíamos, lo encontró allí, junto al cadáver del rey, no se molestó en escuchar lo que Jaime tenía que decir y simplemente lo marcó como un rompejuramentos, consiguiendo que la gente lo conociese como el Matarreyes. ¿Con qué derecho puede el lobo juzgar al león? Si esto se hubiese dado en el primer capítulo, ¿alguien de verdad cree que tendría el mismo peso y que impactaría de la misma forma? Ahora bien, hay un error que supera a todos estos, que consigue que dé igual si la historia es buena o mala. Podrías tener el próximo Señor de los Anillos en tu cabeza, listo para llevarlo al papel, con la mejor trama, giros, personajes, una novela revolucionaria, que mientras cometas este error, fracasarás siempre. Estoy hablando de la narrativa. Esto es lo más básico que puede haber cuando hablamos de escribir una historia, y lo primero que hay que controlar. Y la forma en la que está escrita esta novela es muy mala. Lo primero que notas al empezar a leer son los diálogos. Y a ver, el estilo teatral puede estar bien para un fanfic, porque es algo mucho más simple y desenfadado. Pero cuando estás escribiendo una novela, creo yo que deberías utilizar el estilo clásico, ya que la indicación de quién esté hablando se debería guiar más por el estilo narrativo propio de una novela. Esto no es un guión de una serie o de una obra de teatro, que si quieres hacer un guión para una película, una serie o lo que sea, adelante. Ya hay guiones que se venden en librerías, y no hay por qué desmerecerlos. Pero esto claramente trata de ser una novela, que igual lo que estoy comentando ahora es algo menor. El problema real que tienen los diálogos aquí es cómo están escritos. Vamos a ver un ejemplo. Primero que nada, si ya se va a usar el estilo teatral, ¿cuál es el punto de utilizar un guión? Pero el primer problema de verdad viene ahora, en esta segunda línea, donde Akio está contestando. Quitando lo antes mencionado, parece un diálogo normal, ¿verdad? Hasta que ves el siguiente. Sí, vuelve a ser el mismo personaje hablando. ¿Por qué hay un espacio por en medio? ¿Por qué vuelve a salir el nombre? Esto no tiene sentido y puede confundir a los lectores y hacer que pierdan el ritmo. De hecho, hubo algún momento en el que ignoré los nombres por un segundo y pensé que estaba hablando otra persona, cuando solo era la continuación del diálogo anterior. Y luego está el tema de las acotaciones, que es otro error fatal. A ver, ¿por qué no hay un guión para marcar la acotación? Así lo que se entiende es que es el personaje el que está diciendo eso. La forma en la que se debería escribir este diálogo sería algo así, con un guión al principio, luego el diálogo del personaje, con su acotación indicada con otro guión, y el nombre del personaje pues indicado ahí también, y el texto correspondiente a lo que dice el otro personaje en un mismo párrafo. Y por cierto, mejor evitar estas viñetas random, sobre todo cuando vemos cosas como algún cuadro donde parece algo cómico, y cuando los diálogos no se corresponden con lo que se ha narrado previamente. Una cosa es hacer lo que hacen las novelas ligeras de ilustrar alguna escena, pero algo así lo que hace es confundir más que otra cosa. Eso y hacer que se pierda el ritmo, que es un punto clave en el que esta y muchas otras novelas de principiantes fallan. El ritmo. Y hay gente que cree que en los libros, al ser texto que cada uno tiene que leer individualmente, no hay un ritmo definido. Pero eso no es cierto. Todo libro tiene que marcar un ritmo, a través de su estructura, el cómo maneja los diálogos y las descripciones, cómo segmenta cada capítulo y cada acontecimiento. En este caso, empezamos el primer capítulo y lo primero con lo que nos damos de frente es una descripción interminable de una ciudad. Párrafos y párrafos describiendo hasta la última calle de un lugar que no vemos en ningún momento,
porque todo el capítulo nos lo pasamos dentro de un castillo. Y no es solo aquí, en muchas ocasiones hay muros de texto con descripciones que parece que no se acaban. Y que por cierto los párrafos están separados de una forma muy random. En plan, están hablando de una cosa, salto de párrafo y siguen hablando de la misma cosa. Cuando se supone que deberían separarse según los temas que se tratan. Las descripciones son posiblemente aquello con lo que más cuidado debemos tener cuando narramos una historia, ya que una descripción muy corta puede sacarte de la inmersión al carecer de datos, pero una excesivamente larga aburre y te sobrepasa, haciéndote perder al lector al cabo de 2 párrafos, y aún en el caso de que siga leyendo y no decida saltarse nada, acabará por olvidar todo al poco tiempo, pues el infodumping no deja que lo importante penetre en la memoria. Lo mejor que se puede hacer con esto es dosificar las descripciones, distribuirlas entre los momentos donde dicha descripción sea importante. Por ejemplo, si un personaje visita una parte de la ciudad, describir esa parte en ese momento, pues es el momento en el que la descripción es relevante, por lo que resulta más memorable y evitamos alguna descripción innecesaria. Aparte, como consejo extra, evitad usar comparaciones con cosas que no formen parte de ese mundo, como en algunos momentos de esta novela en el que describe las ropas de un lugar como estilo egipcio. Y hasta donde yo sé, o por lo menos es lo que me ha parecido al leer, en el universo de esta historia no existe Egipto, por lo que esta comparación lo que hace es funcionar como un recordatorio de que todo esto es falso, que estás leyendo algo ficticio, lo cual no ayuda a que el lector se sumerja en la historia. Por más que parezca conveniente y aligere las cosas, puede ser muy contraproducente. Aparte de eso, otra cosa que rompe el ritmo es la forma de terminar los episodios. Lo normal es querer acabar los episodios de forma que el lector quiera seguir leyendo, pero eso se hace utilizando giros de guión, revelaciones o generando un misterio. Lo que no puedes hacer es terminarlo así. Esta frase es la introducción de una nueva escena. Si no vas a poner nada después, no deberías escribir esta frase. Imagínate que estás viendo una serie y de repente cortan a un plano de un lugar diferente, sin dar ningún detalle, solo el plano de un lugar, y de golpe se termina el episodio. Pronunciad Ei, y luego G-O-N como Gon. El libro se titula Historia de Aegon el Conquistador y su conquista de Poniente. Sería muy raro, ¿no? Se sentiría más como un error que como algo intencional. De igual manera, no es la mejor forma de empezar un episodio. Los episodios no solo funcionan como una forma de estructurar la historia, sino también como un descanso para el lector. No deberían ser narrados como si fueran parte de lo mismo. Estos errores que llevo un buen rato tratando, lo que hacen es suscitarme una pregunta para el autor. ¿Sueles leer? Por sorpresivo que parezca, esto es un error más común de lo que muchos piensan. Las personas que quieren escribir, pero no quieren leer, o que no han leído lo suficiente. Gente que dice que quiere escribir, pero que no le gusta leer. Y esas personas deberían darse cuenta de que estamos hablando de entretenimiento. Si no eres capaz de disfrutar de aquel medio que estás creando, nunca conseguirás hacer algo bueno. Es como cuando ves a gente intentando adaptar cómics al cine, pero esa gente en su vida ha leído un cómic. Debes empaparte en la lectura antes de escribir. Tienes que convertirte en un obseso sexual de la prosa. ¡Upa! Y no solo eso, también debes elegir bien aquellos libros que quieres leer. Hay gente que se cree que le basta con los libros que le mandaron leer en la escuela. Y no, tienes que buscar libros que disfrutes de verdad. Esto es importantísimo, porque así descubrirás más cómo quieres escribir tú y el estilo que más te gusta. Y ya no hablemos de los que dicen que han leído, pero lo que han leído son fanfics y novelas ligeras. Basarse en eso es una decisión terrible. Los fanfics ya suelen ser malos por múltiples razones, pero es que las novelas ligeras tampoco son buenos ejemplos para escritores, porque son como pildoritas súper simples, que no tienen sustancia, que no tienen sabor. Es como comparar una barrita de estas de muesli insípido con un plato de lujo preparado por un profesional de la cocina. Es que no hay color. Así que el mejor consejo que puedo darle, tanto al autor de esta historia como a cualquiera que quiera escribir es: lee mucho, busca novelas que te gusten y empáchate de ellas. Y después de eso, escribe para encontrar tu propio estilo y mejorar. Porque si no puedes hacer esto, puedes tener las mejores ideas del mundo. O sea, esta novela tiene buenas ideas. Hay varias tramas en las que siento que podría interesarme, y personajes a los que quizá podría cogerles cariño. Excepto a la hermana del príncipe, que me cago en Dios, ¡qué niñata más molesta!
Pero para que esto ocurra, hace falta corregir estos errores. Una idea sola no construye una historia, necesitas apoyarla con una buena narrativa. Y para que esto ocurra, hace falta corregir estos errores, porque son errores que matan una historia. Así que animo a cualquiera que los cometa a no renunciar y trabajar sobre estos lo primero y corregirlos. Y una vez que lo hagáis, os daréis cuenta de lo mucho que habéis mejorado, y cómo lo que habéis escrito es otra historia completamente distinta y mucho más disfrutable. Ahora, para terminar, quiero darle las gracias a todos los que apoyan el canal mediante donaciones, incluida la persona que escribió este libro. Y recordaros a todos que tenéis los links para apoyar el canal en la descripción, y también este botoncito que ha metido YouTube de Strangis, que cumple esa misma función y que os permite destacar vuestros comentarios en este vídeo. Y también los canales de streaming, porque si esto es promoción, creíais que os ibais a librar, ¿eh? ¡Suscríbanse! Y ahora me voy, que tengo otra petición en la que trabajar. ¡Hasta luego!